que va a ser con el doctor Misael Tapia Orozco. Él estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su especialidad la realizó avalada por La Salle. Hizo un posgrado en psiquiatría en el Hospital General, una subespecialidad en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y hoy nos va a hacer favor de presentarnos un tema acerca de las urgencias psiquiátricas. Buenos días. Ni pongo tiempo porque si no me voy a pasar. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y que nos permitan hablar un poco de temas de salud mental. Aunque voy a hablar en generalidades de urgencias psiquiátricas, explicaré un poco sobre por qué se enferma el cerebro, por qué se enferma nuestro cerebro y después algunos casos que son urgencias. La relevancia de esto no es nada más el hecho de que ustedes como objetivo sepan tratar urgencias psiquiátricas, al final eso sí es de especialidad, ya no avanza. Eso. Entonces, al final es proporcionar cierta información sobre las urgencias psiquiátricas, sobre lo que creemos que es la psiquiatría. Como todos ustedes sabemos, pues bueno, casi todos tuvimos algunos maestros de psiquiatría y luego algunos de los más malos se quedan dando clases en la facultad y entonces es muy difícil tener buenos maestros de psiquiatría y entender cosas de psiquiatría pensando que todo tiene que ver con esquemas viejitos como el psicoanálisis o como algunas otras aproximaciones. Entonces me interesa dar un panorama general de estas cuestiones. Seguramente no alcanzaré a terminar todo lo que yo quería plantear porque tengo una mala economía en diapositivas y pues tengo un montón. Pero lo que me interesa más es lo del principio, de poder explicar cómo es que se enferma el cerebro. ¿Por qué tenemos que ver urgencias psiquiátricas? Una, porque independientemente de a lo que se dediquen, o sean enfermeros o trabajadores de la salud, o porque sean internos o porque sean residentes, lo van a ver o lo van a vivir o en carne propia, en compañeros o en sus familias, porque se atienden en muchos lados y algunos casos, por ejemplo, los intentos suicidas seguramente serán atendidos en este hospital, pero en este y en otros hospitales, pero las urgencias psiquiátricas tendrán o sea, ocurrirán con cierta frecuencia en todos lados. Un porcentaje más bajo será atendido en el hospital psiquiátrico, pero si alguien llega intoxicado, primero tendrían que ser atendido en hospital general. Si alguien llega cortado, tiene que ser atendido en hospital general y ahí tendrá que ser valorado atendido de forma adecuada antes que le digan, es que está bien loco, mándalo al psiquiátrico. Antes de eso es más fácil tener alguna idea. Y el punto de esto es que tenemos como órgano clave en este componente de urgencias psiquiátricas o de órgano principal, aunque sabemos que hay una comunicación con los intestinos y con el corazón y con demás cosas, el tratamiento principal y la explicación va orientada al cerebro y a las neuronas. Y el problema es que este es un sistema bastante complejo, porque se encarga de muchas funciones. Pero voy a explicar un poco de eso. Nosotros tenemos cierta predisposición genética. Para nosotros explicar la predisposición genética para obesidad, para diabetes, para demás, basta con ver a nuestras familias. También para ver qué tan ansiosos son, de cuánto se deprimen, de si tienes intentos en tu familia, si tienes bipolares, si tienes esquizofrénicos, es otra predisposición genética para que tu cerebro venga con cierta predisposición o no de enfermarse de cuestiones de este tipo. En esto, nosotros crecemos con cierto número de neuronas, más neuronas de las que tenemos hoy en día, por las desveladas y el alcohol. Pero eso implica que se van refinando. Es decir, los procesos de maduración de un niño que camina, que primero gatea, camina, habla, piensa, toma malas decisiones como un niño de 5, 6, 7 años y después como adolescente y después como médico interno, en general tiene que ver con estos procesos de refinamiento que ocurren desde los 10 años, ya tienen mucha cantidad de sinapsis, se van refinando a los 15 y alrededor de los 20, estos procesos de esta comunicación ya está mielinizado, lo cual quiere decir que ya está optimizado. ¿Cuál es la relevancia de esto? Las neuronas no solo se mielinizan, sino se migran.
Y la migración mayor, la poda neuronal, la última poda neuronal ocurre entre los 15 y los 25 años, eso tiene cierta variabilidad, pero esa es la explicación de por qué en esta edad empiezan enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar. Tiene que ver con procesos de que migran mal o se acomodan mal y en el refinamiento se quedan podadas unas que estaban bien o que no están bien y se quedan en evidente eso. Entonces, no es lo mismo que tú fumes marihuana después de los 21 años o que fumes antes de los 21 años. ¿Qué quiero decir? Que los factores de riesgo de fumar mota implica aumentar el riesgo de psicosis y aumenta más cuando tienes consumo desde la más temprana edad. Consumes cristal, es mucho más fácil que te dañe la mielina y que quedes con psicosis antes de los 21 años a que sí consumes después de los 21 años. De todos modos se puede llegar a dañar, depende de las ganas que le eches. Pero también es que en estos procesos hay algunas enfermedades que se notan desde antes. Y si se notan desde la infancia, implican que son condiciones del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo y que así vienes de fábrica. Estas capacidades al final tienden a modificarse y puedes hacer ejercicio y entrenarte para ser buen futbolista y hay a quien le puede costar mucho o menos, o para estudiar bien, o para ser bueno en el uso del lenguaje, o para ser listo, o para ser mañoso. Todo eso se entrena. Se entrena a partir de tu crianza, entonces implica, una parte del problema es que somos no nada más como la predisposición genética que tienes y para lo que te alcanza, sino la crianza, a diferencia de otras enfermedades, pero en muchas, es así, implica el contexto. Es decir, es diferente tener tendencia a la obesidad por tu familia y crecer en un lugar con una mala dieta a crecer en un lugar con una buena dieta, aunque tengas la misma predisposición. Es diferente tener tendencia a ser depresivo o ansioso y crecer en un hogar tranquilo a crecer en un hogar disfuncional. La mayoría de los hogares disfuncionales de los que todos venimos, pues la mayoría de los hogares de donde todos venimos son disfuncionales. Entonces es diferente crecer aquí que en otro lado. Pero eso implica que esa crianza modifica tu estructura cerebral, para bien o para mal. Y eso implica que no es que necesariamente genere más neuronas, sino que generan dendritas más complejas y mayor cantidad de conexiones. Y esto podría determinar, aquí lo miden como capacidad intelectual, pero implica un grosor de la corteza que te haga más competente o menos competente. De todos modos, en las guardias estas se van apagando. Entonces, tenemos una predisposición genética que se puede medir inclusive desde la placenta para manejar bien el estrés. Por ejemplo, tener un transportador de serotonina rápido que tiene más estrés y mete más serotonina para que se compense, o tener un transportador de serotonina lento que te haga más ansioso ante ciertas situaciones. Eso es una desventaja, no necesariamente, porque a mayor escolaridad o mayor capacidad intelectual implica que puedes anticipar mejor y que te preocupas más que otros a los que le vale. Entonces tiene cierta predisposición y por supuesto que esto se modifica acá. Hay varios factores que se pueden ser modificados como los medicamentos que le das a alguien durante la infancia. Una parte de la creencia de por qué se ha incrementado tanto un componente del trastorno del espectro autista, una de las posibilidades está el hecho de usar antihistamínicos clásicos durante el embarazo. Y dice, bueno, entonces en el embarazo no hay que darle nada al niño. Es mucho más peligroso para cualquier niño que su mamá esté deprimida o ansiosa a que le des antidepresivo o medicamento durante el embarazo. ¿De qué depende de que el ginecólogo haya leído o no al respecto? ¿Por qué es mejor no darle nada? Sí, claro, es mejor no darle quimio a los niños, pero pues si no tienen cáncer, pues si hay indicaciones precisas para poder usar eso. Pero esos rangos de estrés de la mamá se modifican, aunque en realidad estás protegido, puede pasar muchas cosas y que esté ocurriendo. Ahora, después implica que ciertos procesos de metilación, aquí por supuesto que implica la salud del padre también, pero a lo largo del desarrollo implica que tu vida temprana podrás tener ciertos factores que facilitan o disfuncionan tu neuromatrix, el cómo funciona tu cerebro. ¿Y a qué se refiere con eventos traumáticos? Todos tenemos eventos que sean complicados. Se refiere específicamente a patrón recurrente de estrés y eso implica separaciones tempranas, violencia intrafamiliar, padre o madre alcohólico, abuso físico, abuso sexual, bullying escolar o bullying en el internado o la residencia. ¿Qué quiero decir? Ahí ya no están en un proceso de maduración como de niño, pero en el niño todo esto afectaría antes. Bueno, pero en mis tiempos eso no se llamaba así y nadie se rajaba. Sí, pero naciste más dañado.
pero creciste más dañado, nada más por esas cosas, independientemente de lo que cada quien crea. En estos procesos de crianza, digo, puede ser para bien o para mal, implica ya cierta reactividad al estrés y que seas un adulto medianamente funcional o no tan funcional. ¿Cómo lo sabemos? No es tan difícil, no es tan ajeno. Es como tener a nuestros compañeros que algunos dices, ah, este es un hígado y nomás estás jodiendo a los demás, o el residente que nada más está jodiendo a los demás, o el adscrito que nada más está jodiendo, o el directivo que nada más está jodiendo a los demás, que tiene que ver con dificultades para el manejo, necesidades de reconocimiento o más. Pero al final, los genes de esto es una parte de esto. Una parte en psiquiatría, como en otros componentes, es que no todo tiene este componente genético. Es decir, estos genes puedes traer cierta predisposición, pero los eventos, como los eventos traumáticos que comentamos, te activan o no genes para el manejo del estrés. Y a diferencia de ciertas enfermedades genéticas, por ejemplo, en psiquiatría sí hay, como ciertos tipos de Alzheimer, de apolipoproteína 1, 3 o 4, o enfermedad de Huntington, que si tiene tu mamá, tú vas a tener. La posibilidad es muy alta de que lo vas a tener. La mayoría de cuestiones como ansiedad, depresión, esquizofrenia no son así de lineales, depende de varios factores. Si tú no tuvieses predisposición para generar cierto tipo de cáncer, pero estás expuesto a rayos X o radiación de forma constante, implica que de todos modos el ambiente te puede enfermar. Soy yo. ¿Sí soy yo? ¿No? Gracias. Bueno, ya. El ambiente te puede enfermar. El problema es que, como les explicaba, la mayoría de enfermedades psiquiátricas provienen de condiciones del ambiente que modifican la estructura cerebral y que modifican la expresión genética. Hay gente, por ejemplo, que creció en lugares donde hay guerra o donde hay dictaduras o eventos traumáticos complicados y se mantiene para sobrevivir, como el holocausto, por ejemplo, niveles altos de cortisol. Y el hijo ya viene con niveles altos de cortisol. Y el nieto también viene con niveles altos de cortisol. Y después es una respuesta que se atenúa. Lo que quiero decir es que probablemente si somos ansiosos no es nuestra culpa, es culpa de nuestros antecesores y depende de las condiciones de ello. Pero igual, pareciese como que somos una máquina perfecta que está diseñada y que todo naturalmente va a mejorar, pero todos tenemos claro que no es así. Es decir, por ejemplo, tenemos genes ahorradores de energía porque en otro tiempo, de los millones de años que tenemos en la Tierra, tenemos genes que ahorran energía y que tienden a que la grasa y los azúcares que comes se acumulen, porque no sabes cuándo va a haber, pero ahorita hay de forma constante. Entonces hay cosas de tu cuerpo que están preparados para un contexto que ya no existe. Y de igual forma para la ansiedad, por ejemplo, implica estar preparados para ciertos contextos de depredadores que si bien ya no son los mismos depredadores, ya tienen que ser el dinero o los hijos o el novio o lo que sea, puede ser un depredador. Y otra parte del problema es que los genes que codifican proteínas se traslapan. Entonces es común tener trastornos del espectro autista del desarrollo asociados a déficit de atención o con un riesgo aumentado de padecer epilepsia o psicosis o algunas otras alteraciones. Y no tenemos claro, un mismo gen puede facilitar que en una familia haya alguien con trastorno de personalidad, esquizofrenia, bipolar, depresión o ansiedad, o varios genes pueden generar esquizofrenia. 21, por ejemplo. 21 genes. Esas son características de pleomorfismo, pero complica el decir, ah, bueno, tú tienes esta variante y te va a dar, porque puedes tener muchas variantes y que no te dé, o puedes no tener una variante fuerte, pero que te dé dependiendo de las circunstancias. En cualquier momento que si quieren preguntar algo, me interesa más que puedan comentar o aclarar ciertas dudas a que yo termine de esta parte, entonces me pueden interrumpir con toda confianza. Por ejemplo, había changuitos donde los separaban de su mamá y pareciese como, y le das de todo y parece que el changuito va a estar pues más sano porque no va a tener ese tipo de traumas. Pero cuando tienes un changuito así, había una que les daba de comer que era de metal y otro que era de maderita que estaba colchonadito y el changuito siempre escoge el colchonadito independientemente de que no coma. El
el punto es que las separaciones tempranas y el hecho de que después de la posguerra que nuestras mamás tengan que trabajar implica también modificaciones en ese proceso de creencia. Ahora imagínense que tu mamá pues no tiene un buen maternaje o tu papá pues se fue por unos cigarros y no volvió. Implica, o sea, el hecho de que estés en un contexto que activa ciertas condiciones de ansiedad y que altera ciertas vías de serotonina, que tiene que ver con el deseo sexual, el sueño, el ánimo y el apetito. ¿Pero qué genera en esto? Que seas un neonato y un niño o un adolescente con menores competencias sociales y con aumento de la agresión. ¿Y eso qué genera? Pues que seas un adscrito con reactividad al estrés y aumento en el consumo de alcohol. Bueno, un adscrito, pues quien sea. Pero lo que quiero explicar es que es más fácil que tu conducta hable de partes de tu desarrollo y que ese desarrollo sea adaptativo para un contexto o no tan adaptativo para otro contexto. Entonces, hasta aquí, en donde vamos, es que hay ciertas condiciones de estrés del ambiente y eventos que te pasan a lo largo de tu vida que pueden facilitar la expresión de genes o que estas experiencias tempranas a lo largo de la vida pueden facilitar cambios en epigenéticos que faciliten tu adaptación al estrés o que tengas respuestas adaptativas de saber defenderte, de saber poner límites o que te hagas desadaptativo y estés chingando la vida a tus demás compañeros, por ejemplo. Eh, y eso implica ya fisiopatología. En psiquiatría el parámetro no nada más es que yo te tome, porque no hay hasta ahorita, un PET o una tractografía para ver si esas líneas de la emocionalidad, esos circuitos funcionan bien. No hay tal cosa, porque hay problemas estructurales, como si tienes una bola ahí, si tienes hidrocefalia, pero la mayoría son alteraciones funcionales. Como lo veíamos acá antes, es cómo se forman las redes. Y una parte de lo que ocurre aquí es que no son zonas específicas. No es como, aquí se encarga de tu emoción y acá del amor. Esas básicamente son tonterías. Todo corresponde a unos sistemas de redes. Entonces, ¿las redes crecen chuecas? Sí, sí pueden crecer chuecas. Y eso es solo sin poner otros factores como el rango de enfermedades. Por ejemplo, ponemos de ejemplo el COVID-19. Se sabe que aunque haya sido asintomático, cuando mueras hay virus en tu tejido cerebral. Y que aunque haya sido asintomático, puedes tener modificaciones. Y esto te aumenta el riesgo, por ejemplo, en quien tiene predisposición de ansiedad o depresión, de que el puro virus active ansiedad o depresión, de que el puro virus facilite el depósito de proteína beta amiloide y te aumente el riesgo de demencia, de que el puro virus te dé endocarditis. Es en varios tejidos. Eso es sin hablar pongo esto como ejemplo de cómo puede ser influido por el ambiente, porque te atropella un camión y que escucho, o que te dé un virus que te genere ciertas alteraciones. ¿De qué te puede afectar esto? Ahorita veremos un poco los síndromes para saber qué más hay, pero lo que quiero explicar es básicamente la intervención de un virus que modifica la respuesta cerebral para que te dé ansiedad o depresión, que facilita que esto ocurra. Y una respuesta que a veces se atenúa y a veces no. Por mucho, la urgencia psiquiátrica que más va a haber en el hospital implica delirium. Delirium es un estado confusional agudo secundaria a causa médica no psiquiátrica. ¿Qué quiere decir? Que el personal que está posoperado, que está en el hospital y que está confuso, que no te deja dormir, que se duerme en el día, que está irritable, agresivo o alucinado, es probable que esté en delirium, que oscila y que tendrá, que podrá ser de difícil manejo. ¿Y ahí necesitas alguna intervención psiquiátrica? Sí, seguramente sí. ¿Por qué? Porque si lo dejas más en delirium, aumenta el riesgo de estancia, de muerte, que se presenten otras comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro no alcanza a compensar lo que está ocurriendo de los procesos inflamatorios. ¿Eso a quién le va a ocurrir más? A quien tenga menos neuronas. ¿Quiénes tienen menos neuronas? Quien tenga más edad. A partir de los 60, 65. En realidad, los depósitos de proteína beta amiloide que ocurren en el Alzheimer comienzan a partir de los 40. Una manera de evitar un poco esto implica hacer actividad física como el principal indicador. Más allá de comer cochinadas, o sea, de suplementos alimenticios, lo único que está ahí más o menos que funciona está en vitamina D, en omega 3 y depende mucho de la marca y la cantidad. De ahí para el real casi nada funciona,
pero la actividad física sí es algo que funciona en esto. Entonces, así como hay factores que te dañan, hay factores que pueden favorecer que te desarrolles. Entonces es diferente porque casi, no sé si ustedes han visto, pero hay gente que sale más o menos bien o que la gente percibe que era uno antes de una cirugía y otro después, pero aparentemente durante la cirugía no pasó nada. El problema es que todos los anestésicos modifican la barrera hematoencefálica, la permeabilidad, y aumenta la porosidad, y eso hace que ciertas citocinas inflamatorias estén en lugares donde normalmente no estaban. Y eso hace que, dependiendo de la intensidad, si es una cirugía de corazón abierto, es muy complicado que no tenga delirio. Y eso también implica desde una cesárea a otras cosas, aparte de los cambios que ya en otra sesión habían visto de cuando te embarazas, que tienes hijos, que tus neuronas migran y que se modifican para disminuir tu capacidad de memoria y disminuir ciertas componentes de tu capacidad intelectual, pero para optimizar tu capacidad de ser madre. Esos cambios también están estudiados. Entonces, ¿cómo se trata el delirium? En realidad, pues tratando la causa, y si no se puede arreglar porque tiene insuficiencia renal o porque tiene EPOC, pues le tienes que dar medicamento para facilitar que duerma de noche y que tenga algunas intervenciones al respecto. Una parte de esto, hasta ahorita solo estamos hablando de la predisposición que puede tener el cerebro, implica que el cerebro creció filogenéticamente, o sea, en el componente evolutivo de un tallo, después un componente emocional y después un componente intelectual. Esa es la jerarquía. Entonces es más fácil primero las cuestiones que son reflejas de la regulación de la frecuencia cardíaca, de la osmolaridad sérica, de la frecuencia respiratoria. Después de eso está la emoción y después de eso está el intelecto. Entonces, cuando tú tienes hipoxia o hipoperfusión, o no respiraste bien al nacer, lo primero que se daña es lo más nuevo. Lo segundo que se daña, en realidad, es aquí unos circuitos del hipocampo que tienen que ver con la memoria y acá con el aprendizaje. Lo cual quiere decir que puedes quedar con dificultad o con dificultad cognitiva sin que mueras. El plan de esto sí es mantenernos vivos y no felices. Y ciertamente el universo no tiene un plan para nosotros pensando en que si piensas positivo vas a traer cosas positivas. Al universo le da lo mismo, exactamente lo que es. Entonces, en esta componente hablaré un poco de los síndromes, de cuáles de estos son realmente una urgencia psiquiátrica. En el síndrome ansioso, la ansiedad implica miedo sin detonante o desproporcional al detonante. El sistema del miedo es algo que compartimos, el animal humano y otros animales. Está orientado a protegernos. Y los diagnósticos de ansiedad son muy claros. Pánico, ansiedad generalizada, ahí podríamos incluir un poco al TOC, trastorno por estrés postraumático y las fobias simples. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más frecuentes en el mundo. Les decía que a mayor escolaridad es más fácil que tengas ansiedad porque te ayuda a anticipar, a estar estudiando más y estudiando de forma constante, aunque ya no hubiese necesidad de ello. Digo, también puede ser sin caso, pues. Pero aunque se siente muy feo, y si te dan ataques de pánico, eso no es una urgencia, porque normalmente lo tratas y se mejora. Lo tratas de forma más o menos rápida. ¿Cuál es el tratamiento de los trastornos de ansiedad? La terapia cognitivo-conductual es uno de los tratamientos, sí. Eso podría ser en casos leves a moderados. ¿Y después? Antidepresivos. Siempre son antidepresivos. ¿Por qué? Porque optimizan esas redes. Es que te falta serotonina. No, esas formas ya son modelos viejitos. Y una parte de la mala atención que tenemos en cuestiones de salud mental, una son nuestros maestros en la facultad, que la mía era bien chefísima, y otra, los modelos de explicación que son obsoletos. Los ansiolíticos son como analgésicos. O sea, tú tomas un analgésico y te quita el dolor, el ansiolítico te quita la ansiedad. ¿Te va a curar una fractura un analgésico? No, no tiene sentido. ¿Qué te va a curar la ansiedad los ansiolíticos? No, pero al menos te lo van a atenuar durante un momento. En ese caso, en un caso de urgencia, sí se pueden utilizar, pero no tienen indicaciones a largo plazo porque facilitan deterioro cognitivo, caídas y que te acostumbres.
Luego, entonces, solo hay ciertas indicaciones, epilepsia hemicrónica juvenil, quizá tener, cuando tienes ciertos tipos de parkinsonismo, que puedes dejar las benzos por forma crónica, pero hay muchos lugares como que por hábito, por ejemplo, en el IMSS se da clona y alpra para poder evitar problemas y genera ciertas dificultades. Entonces, hablaré muy poco del síndrome ansioso, que aunque es común, no corresponde a una urgencia. Los síntomas afectivos implican alteraciones del afecto y eso puede ser para arriba o para abajo. Y para abajo, el riesgo principal, cuando hablamos de urgencias, implica algo que pone en riesgo tu vida o tu integridad. Entiendo que cuando le dices a alguien, no, pues es que eres VIH positivo, lo piensas como muy complicado, ¿no? No, está bien grave. Pues no, te da una sobrevida muy larga. Pero si alguien tiene ideas suicidas, tu sobrevida puede ser de una semana o un mes. De ahí la relevancia de estas cosas. Cuando el síndrome afectivo es para abajo, pero cuando estás hacia arriba, implica que estás acelerado, que puedes tomar malas decisiones y implica que eres bipolar o que puedes estar drogado. Pero se refiere específicamente a alteraciones del afecto y lo que sea quizá más llamativo es este componente de los síntomas psicóticos. Psicosis quiere decir alucinaciones, ideas fuera de la realidad o conducta o comportamiento desorganizado. ¿Por qué te puedes enfermar de psicosis? Por muchas cosas. Porque vengan mal tu migración neuronal y te dé esquizofrenia, porque estés drogado, porque estés confuso, pero estos síndromes corresponden a como si tienes síndrome febril. ¿Cuáles son las causas de síndrome febril? Pues un chingo. Después hay fiebre de origen determinar y muchas más cosas. Entonces, tener psicosis o tener ansiedad, por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden generar ansiedad? Metoclopramida, cisaprida, si lo das cada 8 horas. O te puede dar a la ciprofloxacino o levofloxacino, te aumenta la ansiedad. Hay muchas cosas que te pueden dar cualquiera de estos, pero no hablan de un diagnóstico. Y el síndrome cognitivo, que no lo vamos a poner porque básicamente si alguien tiene deterioro cognitivo, implica que se desgaste, o sea que sus alteraciones de conducta pues ya corresponden a errores de juicio, que básicamente se pondría psicótico el viejito. Pero no suele ser una urgencia porque no llega y se instala, a menos que sea delirium y sea de aparición súbita y ocurre en hospital. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes ya saben que si alguien dice es que tiene un síndrome ansioso depresivo, ya saben que no entiende porque está haciendo un diagnóstico sindromático. Y eso no te habla, o sea, si alguien te dice, ¿sabes qué tiene el paciente? Síndrome febril. Sí, pero ¿por qué? Eso te habla de una etiología o etiopatogenia y de un pronóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Si alguien te pone, tiene un síndrome ansioso depresivo, la respuesta es la misma. Sí, pero ¿por qué? Eso no es un diagnóstico nosológico, porque no te habla de qué enfermedad tiene. Lo que pasa es que hay, en el DSM-5 hay un síndrome así, pero es cuando no corresponde a otras categorías. Tiene un trastorno depresivo mayor y una ansiedad generalizada. O tiene un trastorno de pánico. No tiene esto. Pero hay mucha gente que no leyó de eso y eso incluye psiquiatras que frecuentemente te ponen estas cosas para explicarte que, pues, que es ansioso y que se deprime. ¿Cuál es el otro punto? Que aunque no queramos, cada comorbilidad y cada enfermedad de esto tiene un correlato de funcionamiento cerebral. Ya vimos algo de las redes. Cada enfermedad está acorde a ciertos sistemas y redes que disfuncionan. Algunos son corregibles, otros son mejorables y otros no se puede hacer nada más que el manejo conductual, como dar cuestiones sintomáticas. Y algunos de nosotros vivimos con algunos de estos trastornos que básicamente, como el trastorno por déficit de atención, que implica una alteración del neurodesarrollo que no te hace disfuncionar, bueno, te puede hacer disfuncionar mucho o menos, pero que puede recibir tratamiento o no, la mayoría no recibe tratamiento adecuado, y que pues uno así vive. Una parte de esto de las redes que les he explicado es que funcionan más o menos así. Y en un esquema así, pues a veces es fácil entenderle, pero a veces la mayor parte del tiempo no. Entonces, en donde vimos hasta ahora una enfermedad que implica psicosis como la esquizofrenia, implica que tú tienes cierta predisposición genética, que fumaste mota antes de los 21, que facilitó la expresión de que te dé una enfermedad, porque hizo que se modificara tu microglia y tu sinapsis y tus redes neuronales y tu conectividad y hace que te afecte la cognición y se distorsione la realidad. Todos tenemos procesos de alucinaciones o ideas fuera de la realidad. Eso es normal. Tu frontal derecho normalmente los atenúa.
a menos que estés un poco mal y realmente creas que la gente está en tu contra. Digo, a veces sí te pueden agarrar de puerquito, pues, pero a veces, pero es frecuente que alguien pueda ser paranoide o desconfiado, que implica ya un proceso de disfuncionalidad en sus redes. Y la respuesta de eso. Pero esto es una alteración del neurodesarrollo. Pero quedamos que así puede ser porque tengas un trastorno de personalidad, porque estés drogado, porque tengas algunos otros medicamentos, porque te den un batazo en la cabeza, porque tengas encefalitis o porque tengas algunos otros procesos. Pero lo que quiero explicar es que aunque estés psicótico, tienes que hacer historia clínica, sí. Tienes que ver los signos vitales, sí. Tienes que hacer exploración neurológica, sí. Quedamos, otra vez, síndrome psicótico implica que alguien tiene alucinaciones, ideas fuera de la realidad o pensamiento o conducta desorganizada. Esto es como cuando ves al loquito del centro, así está pues descrito, está psicótico, pero que está recogiendo basura y la acumula y hace alguna conducta que tú que no entiendes bien. Esto puedes estar poquito psicótico o muy psicótico y de ahí solo un porcentaje bajo suele ser agresivo. Sin embargo, cuando eso ocurre, pues sí requieres un tipo de contención. ¿Cómo se trata eso? Con antipsicóticos. Los antipsicóticos son sedantes en su mayoría. Hay un par de intervenciones que tienes que saber para poder darle por si estás en el servicio o estás de guardia. Por ejemplo, la última paciente que fui a ver embarazada en el Ángeles, se puso psicótica ya cuando iba a expulsar al bebé y pues, me despertaron como a las 3 de la mañana, lo cual me molesta, pero el problema principal, o sea, se mejora con olanzapina 10 miligramos y con eso ya se queda tranquila, pero al final implica que las maniobras de Valsaba hizo que un adenoma sangrara y tuviera un proceso irritativo y entonces tuviera sangrado en la resonancia y eso hace que se ponga bien chucky a la hora en el parto. Entonces al final tuvo que estar sedada, pero mejoró. Por eso les explico, no todo en esto tiene que ver con que tenga esquizofrenia. Ahora, vimos que es una enfermedad del neurodesarrollo. Si tienes 50 años y le ponen, tiene esquizofrenia y nunca ha tenido un psicótico previo, dices, no manches, no. Ahí sí puedes poner que está psicótico y que ya veremos por qué es. Pero básicamente se requiere una experiencia altamente normal y un frontal derecho que evalúe mal la realidad. Junto con esto, cuando tienes esquizofrenia, pues tienes alucinaciones, que son los síntomas positivos, o ideas fuera de la realidad, pero también tienes síntomas negativos. Básicamente aquí ya hay un montón de redes que funcionan mal. Esto es una enfermedad del animal humano. No hay otra especie que tenga esquizofrenia. ¿Por qué? Porque no hay otra especie que tenga ese frontal que disfunciona. O sea, te crees en ciertas cosas que tiene que tener un componente evolutivo, pero junto con eso vienen otras fallas. No me tardaré tanto en estos síntomas negativos porque no es tan importante. ¿Cuándo tienes que pensar que si tiene un episodio psicótico? Cuando alguien, por ejemplo, si es joven, sí puede ser que inicie con esquizofrenia, pero la familia siempre te va a decir que ella cree que le dieron algo y que por eso está mal. Es muy difícil que te den algo y que te pongas bien psicótico a menos que sea alguna de sustancias. O sea, es más fácil que estés adormilado como las drogas que usan para abusar, principalmente de las mujeres, pero también en hombres. Y no, muy pocas te dan psicosis. Ahora, ¿por qué te dan psicosis? Porque hacen que un sistema, o sea, cada vez que alguien, por ejemplo, consumes alcohol, pues consumes GABA, ¿no? Y te tranquiliza, te desinhibe hasta que te apaga. Y ya te pones bien mala copa. Cuando eso pasa, se te va durmiendo frontal derecho, frontal, órbito frontal. Y si es más, también el cerebelo, por eso te vas de lado. Si consumes cocaína, inhibe la recaptura de dopamina y aumenta un chingo la dopamina. Te la puede inhibir tanto que ciertas vías te haga generar síntomas psicóticos. Lo mismo ocurre con cristal. Es un chingo de generar dopamina y de generar adrenalina y entonces te da mucha más energía. Lo que quiero explicar es que casi cualquier sustancia te puede poner psicótico, bueno, no cualquier sustancia, pero muchas de estas sustancias te puede poner psicótico. Y por eso es importante establecer esto y saber que se mejorará con algún antipsicótico, pero la causa es importante. ¿Por qué se tiene que tratar la psicosis? Porque si cada vez que estás psicótico implica desgaste cerebral. Cada vez que alguien tiene delirium implica desgaste cerebral y se mueve algunas neuronas y sus amigas de alrededor. Lo mismo ocurre con la psicosis. Y entonces ahí sí tienes que evaluar el tiempo de evolución, cuántas veces le ha pasado, si desde antes ya no salía, si dejó de funcionar y si tenía, tomaba algún medicamento, pero aún cualquier paciente psicótico requiere el que explores algunas cosas, sí, y el que tenga signos vitales, sí. Este es el caso de una niña de 18 años que comenzó con alucinaciones.
Bueno, tuvo una crisis epiléptica previa. Le pongo más contraste. Y Aquí, pues piensan que es psiquiátrico ¿qué es lo que tengo que porque me buscar? la mandan a mí, pero es diferente. Hiperintensidades. Ella tiene En estas hiperintensidades hipótesis. en cortezas límbicas, que básicamente corresponde a hipocampo, amígdala, y eso le da las alucinaciones, sí. ¿Por qué le dio esto? Es una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, muy probablemente contra anti-NMDA. ¿Por qué le dio eso? Porque tiene un teratoma de ovario. Entonces tiene un teratoma que genera anticuerpos, que le inflama el cerebro y que le da psicosis. Esto es psiquiátrico, pues más o menos, pues sí le tienes que dar tratamiento para eso, pero ¿cuál es el tratamiento? Que le quites el teratoma y que le des inmunoglobulina o plasmaféresis o algún otro tipo de terapia biológica si no mejora. ¿Por qué pongo esto? Porque es un ejemplo de psicosis que nada tiene que ver con un componente de esquizofrenia, aunque esté en el rango de edad. Hay ciertos protocolos para el manejo de psicosis. Lo que es más importante es que tienes que cuidar lo que usas de aldol y las dosis de olanzapina, que la tope de olanzapina son 30 miligramos al día. Y si no, pues pides una interconsulta. Pero si tiene alguna otra comorbilidad médica, pues no lo mandas al psiquiátrico hasta que no esté estable. Es más fácil que alguien del psiquiátrico venga. O aquí tienes dos doctoras que pueden atenderlo. Hasta ahí implica el componente no en ciertos horarios, pues, de cuestión psicótica. ¿Cómo mejoras? ¿Qué tienes a la mano? Pues básicamente aloperidol y olanzapina. ¿Por qué? Porque son las que son intramusculares. Se los puedes, porque si no si acepta tomártelo, tienes más opciones, risperidona o quetiapina. No hablaré de estas otras cosas, pero si le da de muchos combinados, si es hombre joven, es más fácil que le dé neuroléptico maligno y que se muera si tú le das malas medicaciones. Entonces, sí tienes que ser cuidadoso. Entonces, olanzapina es frecuentemente seguro, quetiapina es seguro, pero no les cambias a uno a otro. Me ha pasado muchas veces que me llaman de algún hospital, pero ya que está bien Chucky y que le dieron muchas cosas combinadas y entonces es más difícil porque aumentas el riesgo de neuroléptico maligno o de serotoninérgico. Voy a los síndromes afectivos. Quedamos que era para arriba o para abajo. Y cuando te aceleras, te pones maníaco. Puede ser facilitado por sustancias, sí, pero implica que ya tiene cierta predisposición. ¿Qué quiere decir? ¿Sí vieron todo el show que hizo este Changoleón? No. En redes estaba maníaco, con síntomas psicóticos. ¿Por qué? Porque es bipolar. Y pues este joven que era bastante divertido, pues se mató. ¿Por qué? Porque tenía un diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy y la verdad está bien gacho. Pero implica, ese es el riesgo principal. Aquí, en el síndrome, en la congestión depresiva, el riesgo principal es que te mates y te desvías, y el otro es que te pongas en riesgo tú o pongas en riesgo a los demás. Ya que es un desmadre, si tienes acceso a cámaras, pues es más fácil que sea publicitado, pero si no tienes, pues no necesariamente se saben a menos que la familia lo... Entonces, quedamos que en el síndrome afectivo, lo explico más aquí, si alguien nada más se deprime, es una depresión monopolar. Una depresión monopolar nada más se deprime, implica que le das antidepresivo y cualquier antidepresivo tarda en hacer 3 semanas a dosis mínimas útiles. Esas semanas les puedes dar poquitas benzos en gotitas, sí. Pero si alguien es bipolar y en algún momento se puso maníaco, implica disminución en la necesidad de dormir, aumento de la actividad motriz intencionada, o sea, estar acelerado, taquipsiquia, taquilalia, estar bien parlanchín, estar desinhibido, estar como cuando está uno medio pedo, así japizón, pero todo el tiempo y sin dormir y con conductas de riesgo que te exponen. ¿Eso qué quiere decir? Que es bipolar. ¿Cuál es el tratamiento de acá? Pues le das antipsicóticos. ¿Cuál es el tratamiento de acá? También. Pero básicamente cuando alguien es bipolar, lo que das es estabilizadores del estado de ánimo. Y si le das antidepresivo, no se va a mejorar. Entonces sí implica el riesgo de el que tengas alguna presión. Ahora, espero que esto sea una urgencia en un hospital como este, solo que se haya querido matar o que esté todo maníaco y que se ponga en riesgo. Si tiene alguna condición médica se trata y si no, pues sí se refiere. ¿Podría ser tratado aquí o en cualquier otro hospital? Sí, pero no te lo van a dejar. Porque es poca la estructura que tienes para mantener a un paciente de estas características. Es más fácil que esté en el jardín del psiquiátrico que esté aquí, sí. Pero si tiene ciertas comorbilidades médicas, en el
El hospital psiquiátrico es uno de estos ejemplos de cómo está un hospital lejos de lo que era la ciudad, junto al penal. Y eso implica el estigma para eso, donde no tienes ni laboratorio, ni imagen, ni nada para atender pacientes con comorbilidades médicas, aunque todos esos pacientes lo tengan. Los pacientes psiquiátricos se mueren de 10 a 15 años antes por el riesgo cardiometabólico. ¿Por qué? Por los medicamentos. Hoy en día hay mejores opciones, pero es un buen ejemplo de, lo que ustedes vean de atención psiquiátrica aquí es un buen ejemplo de decir, ya, que no esté dando lata aquí, mándalo al psiquiátrico. Y eso tiene que ver con este estigma y por eso es básicamente esta plática de explicar que muchas de estas intervenciones son de hospital general, porque aunque es una alteración un poco más compleja, también implica pues que tendríamos que estar preparados para hacer estas cosas, y esto no quita los signos vitales, la exploración física, la historia clínica, y el dar estabilizadores del estado de ánimo. El mejor estabilizador del estado de ánimo en el mundo es el litio. ¿Cómo sabes eso? Pues hay unas guías canadienses que se actualizan cada 3 a 4 años. El valproato es el segundo. Carbamazepina o gabapentina para trastorno bipolar, ni de chiste, eso ya fue del siglo pasado. Una parte del problema en el componente psiquiátrico es que tenemos muchos psiquiatras que se quedaron en ese siglo y que las intervenciones son de ese siglo, pero que hay otras opciones de tratamiento que son más baratas y un poco más seguras. Me voy a ir más rápido porque les decía que tengo mucho, así que no. Y que quiero avanzar un poco más a ciertas cosas. Entonces, en una agitación, aunque esté deprimido, ¿podrías mandarlo a dormir en lo que llega el psiquiatra? Sí. ¿Con qué? Con lorazepam, que es más seguro, o con olanzapina. El aldol es muy seguro si lo usas IV. Si lo usas intramuscular, es más probable que si superas los 10 miligramos, lo tuerzas y le dé una distonía aguda, y eso es muy doloroso. Después tienes que dar otras cosas para que no se tuerza. Entonces, ya más o menos entendemos el componente de la depresión. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos en esto de la depresión? Que es más fácil que vayas a terapia de respuesta espiritual, o terapia de ángeles, o terapia de constelaciones familiares, o electromagnetismo, o que alguien te diga que los hongos son buenos para esto, pero no te dicen las que cuando consumen hongos se les activan las ideas suicidas y se matan. Y no te dicen los que comenzaron con hongos y se quedaron en psicosis. No te explican que el uso del CBD también implica ciertos riesgos. No te explican que, por ejemplo, esto es un estimulador magnético transcraneal que no sirve, no tiene la potencia suficiente. Pero ¿sabes por qué lo dirigen así? Porque de todos modos hay gente que decide atenderlo y que los ves en redes sociales y que es un tratamiento que no funciona. Porque está bien chafa. Requiere cierto teslaje para que un estimulador mejore. Entonces, o que le des alguna hierba como estas que sirve para el sueño, la estrés, la ansiedad, la glicemia, la función cerebral, la testosterona, el rendimiento de la tiroides, inmunomodulador, anticáncer, no, pues chingón. Y lo que sirve para todo, pues básicamente no sirve para nada. Porque estamos hablando de redes neuronales, de respuesta hormonal y de un montón de cosas, y alguien te lo va a curar con tu ángel o con terapia espiritual o viendo tus antecesores o tu genealogía. Pero a la par, una parte de las dificultades es que, por ejemplo, aquí no se produce casi nada de investigación en estas cosas, pero sí hay algunos medicamentos, por ejemplo, ketamina desde hace más de 20 años más o menos. Este libro es de 10 años de experiencia en donde te quita ideas suicidas en un principio era 1 a 3 aplicaciones, hoy en día son 2 por semana por 4 semanas. La ketamina es un anestésico, que es muy barato, es disociativo, pero te quita ideación suicida y depresión resistente, lo que no hace ningún antidepresivo ni ningún estabilizador de ánimo. Entonces, ¿es un tratamiento de emergencia? Sí. ¿Podría ser realizado en cualquier hospital general? Sí, porque la dosis es inclusive subanestésica. ¿Y es seguro? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Que te aumente poquito la presión arterial, que se mejora con antihipertensivos. Este es un estimulador grandote que no se parece al otro. El problema es que vale como 1,5 millones de pesos. Entonces, si tienes algún ginecólogo que diga, no quiero que le den medicina a mi paciente, puedes usar algunos otros tratamientos porque esta cosa estimula la corteza cerebral y dependiendo de los hertz, a 10 hertz estimula esa zona, de 1 a 3 hertz inhibe esa zona y te puede bajar la ansiedad, mejorar la depresión, ayudar a dormir sin que tengas que usar medicamento. ¿Cuánto tarda esto en mejorarte? Unos 3 a 5 días. ¿Cuánto vale eso aquí en Morelia? Como 15,000 pesos el tratamiento.
En la Ciudad de México como 45, en Mexicali 60, en Monterrey 60. Pero compramos uno en el, bueno, yo no lo compré pues, pero en el psiquiátrico hay uno. Y eso es una buena opción para dar ese tipo de tratamientos. De hecho, comenzamos a usar ketamina en el psiquiátrico y también eso implica que si hay información real y que todos nosotros estamos obligados a saber información real sobre este componente de ¿para qué sirve la marihuana? Para la náusea, en la quimio, para cuando dejas de comer en la quimio, a veces para dolor crónico, tiene ciertas utilidades en el componente de la fobia social y para en glaucoma y para en epilepsia, ¿sirve en epilepsia y parkinsonismo? Sí, en Lennox, cuando tienes 1000 crisis al día. O sea, solo en esos casos es útil. En el resto de cosas es solo recreativo, aunque te den. Y hay algunas otras cosas que sí se han avanzado. Por ejemplo, aquí es terapia asistiva y terapia donde te capacitas para dar en el viaje de NMDA en gente que tuvo un estrés postraumático. Por ejemplo, aquí hemos tenido algunos que estuvieron presos, secuestrados y viendo todo lo que pasa alrededor, o que te dan un asalto, que matan a alguien de tu familia y te toca verlo, que con MDA, bueno, es éxtasis, pero con una dosis te quita el estrés postrauma. Solo que tienes que tener un tipo de psicoterapia, pero aquí no hay manera de cómo acceder a estas dosis de forma segura. ¿Por qué? Porque casi todas las drogas que hay en circulación tienen fentanilo. Estamos tratando de tener una investigación que traerlas de Estados Unidos para que nos den las dosis precisas y poderlo hacerlo. Lo que quiero decir es que sí hay más estudios serios sobre los avances en este tipo de cuestiones, de suicidio, de depresión, de ansiedad, de estrés postrauma, que realmente son problemas y que, como les explicaba en un principio, si no les tocan, si no los han visto, los van a ver o los van a vivir o van a padecerlo gente a su alrededor, solo por un componente de epidemiología. ¿Por qué? Pues porque así es la vida y vivimos en un país en desarrollo. Yo creo que cerraré un poco con esta parte, que aunque tienes ansiedad, es importante que sepas que el tratamiento es uno, aunque el tratamiento en el componente de urgencia es otro. O sea, en una fractura das un analgésico, pero también pones un yeso. Lo mismo ocurre en la ansiedad. Puedes poner un antidepresivo. Básicas, esa información accedemos todos a ellos. Y las benzos, poquito tiempo. Prefiero terminar aquí porque la agitación, si bien hay esquemas que podrán revisar, que puedo dejar la presentación, porque hay esquemas de muchas universidades sobre qué tienes que hacer para cuando alguien se pone chuki. No a ninguno de sus compañeros, no le pongan medicina a ninguno de sus compañeros, pero también hay procedimientos adecuados para cuando alguien se inquieta, se agita. Lo primero es desescalada verbal, o le llamas a los psicólogos de aquí que podrán atender de primera instancia, pero que si no, pues te puede tocar a ti o en el servicio te puede tocar a ti, y tener desescalada verbal y demás cosas. Entonces, hay protocolos específicos de qué medicinas usar, y cuando no se puede, hay métodos de sujetar a alguien sin que puedas lastimarlo, aunque hoy en día la sujeción es más farmacológica a que esté amarrado, a menos que represente un riesgo, y si representa un riesgo muy importante, pues ya sería intervención del psiquiatra o poderlo referir. Me interesa más terminar en eso. Hay dosis específicas de cada cosa para saber qué tan seguro es y cómo se pueden emplear. Aquí voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo, pero si tienen alguna duda, y quiero dar espacio por si tienen alguna duda o queja o pregunta de alguno de estos temas. No. Gracias por su atención. Agradecemos la presencia del doctor Misael Tapia y les hemos entregado su. Muchas gracias.